8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al señor viceministro de Educación Superior, doctor Mario Cubi. Lo hemos invitado para hablar sobre temas importantes vinculados con la educación superior, los cupos, de lo que tanto se ha hablado y tanto se ha planteado, la oferta académica que existe y los cupos precisamente para el periodo académico 2026. ¿Cómo está esa oferta académica de acceso a la Universidad Ecuatoriana? Señor viceministro Cubi, muy buen día. Miguel, muy buenos días a quienes escuchan y ven el programa, siempre un gusto poder compartir. Realmente seguimos transformando al Ecuador y así como en la gestión amplia de gobierno junto al presidente Noboa, este 2026 es declarado como el año de la construcción, un año en el que se ven éxitos como el incremento de reservas internacionales, de la producción petrolera, y seguimos cambiando historias a través de acciones concretas, con obras, con servicios, y particularmente en educación superior, este primer periodo, valga recalcarlo, porque nosotros tenemos dos grandes periodos de acceso en cada año. Entonces, este primer periodo 2026, con la buena noticia de que se han logrado 9.721 cupos nuevos, es decir, adicionales a la oferta en el mismo periodo del 2025 para educación superior. ¿Cuál era lo normal, la oferta de cupos, si dice que hay 9.721 más? Sí, el total en el año anterior era 131.613, este año tenemos 141.334 cupos totales entre universidades e instituciones públicas, vale aclarar. Ya, ahora, ¿cómo se distribuyen estos cupos? Bien, eso es importante aclararlo y también para el proceso de ingreso, que como ha tenido distintos momentos a lo largo de la historia del país, en ocasiones puede causar confusiones. Primero, en el actual proceso, ¿verdad? Cada universidad y escuela politécnica maneja su procedimiento propio de ingreso. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que allá en el mes de finales de noviembre, inicios de diciembre, tuvimos lo que llamamos el registro nacional. Ese registro nacional, que se maneja así a nivel del Ministerio de Educación, tiene un total de estudiantes que intentan ingresar. Después existe, si es que va a institutos superiores públicos, tanto técnicos como tecnológicos, un procedimiento específico que sí manejamos en el Ministerio. Y si quiere ir a una universidad o una escuela politécnica, tiene que seguir el procedimiento de cada universidad y escuela politécnica. ¿Y por qué esto? Porque hay una lógica de respeto a la autonomía y también una lógica de especialización propia de que cada universidad y escuela puede manejar. Por lo tanto, ¿dónde estamos hoy? Estamos ya en el paso número 7 de los varios que tenemos que llevar. Estuvimos en el registro, en la inscripción, tuvimos el curso de nivelación Impúlsate, que me permito solamente hacer como un paréntesis en la explicación, que me parece clave que podamos reforzar ese concepto, porque es parte de esta transformación que el presidente Noboa y la ministra Alcíbar quieren llevar adelante en educación superior como prioridad, y es en los institutos técnicos y tecnológicos públicos, donde tenemos también aumento de cupos y donde estamos en el proceso de acceso. Se abrió este curso Impúlsate, que es totalmente gratuito. Fue para más de 13.000 estudiantes en este año. Para tener una idea, en años anteriores tuvimos alrededor de 4.000 en el primer periodo, 5.000 en el segundo, se logramos más de 13.000 estudiantes. O sea, hubo interés altísimo. Y eso va a reforzar las capacidades de los estudiantes para los exámenes de ingreso a institutos técnicos y tecnológicos. Con eso pasamos ahora a la etapa de oferta de cupos, que es el total que estamos anunciando ahora, y posteriormente a la postulación que tienen que hacer los estudiantes, donde ya una vez rindieron sus exámenes, si alcanzan los puntajes, en las diversas carreras de institutos y universidades y escuelas politécnicas, van a poder escoger entre las diferentes opciones que tienen. Y en el caso de los institutos técnicos, ¿hay mayor oferta también? Sí, frente a lo que usted ha planteado, Impúlsate, que se ha llegado a 13.000. Más de 13.000 estudiantes que estuvieron en el curso, y hoy tenemos una oferta que ya supera un 7% de crecimiento versus el año anterior. Entonces, vamos a lograr así. Pero, y aquí, Miguel, un tema dentro de todo lo positivo que creo es importante que generemos reflexión ante las familias ecuatorianas. Primero los estudiantes, pero también las familias, porque papá, mamá, hermano, mayor, tío, influencian la decisión. Y aquí va a ser importante que los estudiantes empiecen a entender cada vez más del mundo en el que estamos, que no es el mismo que hace 20 o 30 años, que no es el mismo en el que quizás con la mejor de las intenciones muchas veces los mayores aconsejan. Es entender la dinámica del mundo
que se viene para los próximos 2, 3, 4 o 5 años, que según la carrera que escojan. Con un mundo tan cambiante, ¿no? Así es. Cada vez con más tecnología involucrada, además con más requerimientos técnicos. Y esto no solamente a nivel internacional, sino también a nivel país. Y desde ahí, invitarlos a que revisen toda la oferta que existe. A veces hay una hiperconcentración y una competencia altísima por carreras tradicionales. Pero en cambio, vemos que van quedando cupos disponibles en carreras de altísima demanda del sector laboral. Temas vinculados a algunos clásicos como electricidad, mecánica, electromecánica, otros mucho más modernos, no por eso unos más que otros, como por ejemplo mecatrónica, que involucra electrónica, robótica con mecánica, temas como manejo de Big Data, temas como desarrollo de software, que en varios institutos nos quedan con cupos disponibles, mientras a veces se enfocan solamente en carreras tradicionales, y la realidad es que ahí es donde tenemos que trabajar mucho ahora, y los invito a los medios de comunicación y a los ciudadanos a que nos ayuden en lo que llamamos la pertinencia. Es decir, entender qué es lo que el país está necesitando, entender qué es lo que la industria está necesitando, entender qué son los sectores sociales y los más prioritarios como el sector salud está necesitando, para empezar a conectar, porque nosotros podemos trabajar, y lo venimos haciendo con las universidades y con los institutos y con el Consejo de Educación Superior, en impulsar ideas de carreras y cupos en áreas que el país requiere, pero también necesitamos que los estudiantes las quieran tomar, ¿verdad? Necesitamos que las familias empiecen a revisar estas alternativas que sí están habilitadas. Claro, estudiantes, familias, padres, pero también la Universidad Ecuatoriana. Así es. Impulsar, antes que seguir carreras por respetables que sean abogacía, arquitectura, ingeniería, cuando ahora lo que se necesita es este tema tecnológico que se ha incluido. Y hay necesidad de esa capacitación porque hay demanda en el mercado. Pero totalmente, miren, para hablar solamente de unas cuantas, tenemos carreras como confección y producción textil, que es altamente demandada en el país y que estamos creciendo con cupos disponibles. Riego y producción agrícola, la tecnología superior en medición y monitoreo ambiental, que cada vez es más necesario para diferentes empresas, en Big Data, en operaciones turísticas. Entonces, tenemos ya en electromovilidad, inclusive, que es una carrera relativamente nueva, que la aperturamos hace poco con 2 institutos, basados en ¿qué? Usted ve cada vez más autos eléctricos, usted ve más carros híbridos, usted ve incluso diferentes bicicletas, scooters, diferentes herramientas que hay, y no tenemos suficientes personas capacitadas, primero para el mantenimiento, luego, ¿por qué no pensar en también generar nosotros esa capacidad productiva? Eso es una carrera que existe en los institutos superiores y que tiene hoy una oferta importante que no necesariamente está recibiendo la cantidad de estudiantes o postulantes que podría, y desde ahí es un trabajo en conjunto de concientización, incluso de cambio cultural, para ir entendiéndolo, porque esto uno ve países, vamos a poner a Alemania como ejemplo, ¿no? Y las carreras técnicas son altamente demandadas y generan carreras muy interesantes. Y en el caso del Ecuador, les decía, no solamente la industria lo está pidiendo, en área de salud tenemos tecnicaturas vinculadas a salud y carreras innovadoras en universidades vinculadas a salud, y tenemos también que pensar en un factor adicional vinculado a la agricultura, a la agroexportación y a la amplia visión que el presidente Noboa está generando hacia el comercio internacional. Vemos recién un nuevo acuerdo con Emiratos Árabes, tenemos pronto acuerdos mejorados con Estados Unidos. Eso abre mercados, pero para aprovecharlos de manera correcta tenemos que entender hacia dónde vamos. Por lo tanto, ¿qué productos y servicios de estos nuevos socios comerciales nos están pidiendo? ¿Qué tipo de profesionales necesitamos para poder generar esa línea de productos y servicios? E inclusive, y aquí la importancia de los programas de becas del gobierno nacional, que tendrán continuidad, y los invitamos a que estén atentos porque se vienen nuevas oportunidades, como el programa de becas en inglés, porque si uno quiere aprovechar oportunidades, por ejemplo, para que jóvenes provean servicios de software a empresas en los Estados Unidos, que se puede hacer desde aquí, y muchos ya lo están haciendo, generando un trabajo, generando un ingreso incluso de divisas, porque desde el Ecuador prestan ese servicio, tienen que hablar inglés, tienen que entender esa dinámica. Entonces, eso es parte del conjunto de visión de pertinencia que necesitamos seguir desarrollando como país, y que desde el Ministerio de Educación con la ministra Alcíbar estamos trabajando, porque nos alegra siempre hablar de, insisto, más de 9,000 nuevos cupos, pero también hay que pensar en la calidad y en el enfoque de hacia dónde están yendo esos cupos y hacia dónde tienen que ahora en la etapa de postulación los estudiantes, obviamente respetando su libertad siempre de decisión, pero sí invitándolos a que vean incluso por su bien, por su capacidad posterior de inserción en el mercado laboral, por su capacidad de aportar al sistema productivo, y porque tenemos que pensar en manera de ecosistema, en lo que llamamos
este círculo virtuoso, donde si la inversión pública en educación y en investigación es pertinente, es decir, atiende lo que necesita el mercado y el sector social, entonces ese chico, desde lo individual, va a conseguir un puesto de trabajo, una capacidad de emprendimiento rápidamente. Si se inserta la industria o el sector salud, tiene un nuevo profesional con las herramientas para mejorar la capacidad productiva, para mejorar la competitividad o para mejorar los servicios de atención que se están dando. Si eso se logra, entonces logramos una mayor venta, como ya se logró en los últimos meses del año pasado y seguimos viéndolo mes a mes, y también una mayor exportación hasta estos nuevos mercados. ¿Y qué provoca eso? La mayor venta me genera mayor recaudación de impuestos que revierte en un aumento al presupuesto de educación superior porque está conectado. Entonces tenemos un círculo que se alimenta positivamente. Señor viceministro Cubi, usted ha señalado temas importantes que quiero que desarrolle. Por ejemplo, el tema del inglés es fundamental. Contar incluso con una planta de profesores que ojalá en algún momento determinadas materias pudieran enseñar en inglés. En efecto. Y hay profesores que enseñan inglés y a veces no se entienden las universidades. Efectivamente, estamos trabajando desde el gobierno nacional en incentivar la educación en inglés, estamos trabajando de manera fuerte también en generar capacitaciones para los docentes de los distintos niveles e incentivar incluso a que los estudiantes acepten y aprovechen estas oportunidades, porque en ocasiones, insisto, así como pasa con estas carreras, nosotros podemos trabajar como ente regulador de la política pública, como ente que promueve las ideas, pero no podemos forzarlos a que las tomen. Claro, por eso el incentivo tampoco pueden importante. Anquilosarse en un mundo tan cambiante, Así pero es. segundo a segundo. Y por eso es tan importante que podamos trabajar en conjunto con la sociedad civil, con los medios de comunicación y explicarle a los chicos que hay esto. Estaremos pronto en campañas fuertes de comunicación, hablando inclusive de lo que nosotros llamamos el seguimiento a graduados, para demostrarles, además, con la conexión junto a la empresa privada, que ahora está cada vez más cerca. ¿Cómo se conectan, por ejemplo, con el sector de la producción o el emprendimiento o la innovación? Y es que lo más importante, y vuelvo a esta palabra que va a ser repetitiva a lo largo de la gestión, es pertinencia, porque el sector productivo además se acerca a la universidad cuando la universidad le está respondiendo y cuando le dice, ok, el profesional que me graduaste me está funcionando y además encuentro en el mercado aquellos que requiero. Una carrera que, por ejemplo, gracias a Dios está subiendo en admisiones, pero que es clave, es la carrera en floricultura, en una tecnicatura en floricultura. Somos un país exportador, necesitamos formar estudiantes y tenemos casos de éxitos espectaculares, ¿no? Conocí hace poco un chico que él armaba las cajas de una florícola, empezó a estudiar, hoy graduado, es asesor de 2 exportadoras de flores y asiste en esos procesos productivos. Lo mismo en otras áreas para aquellos que están pensando en emprendimiento. En el Instituto Azuay, un estudiante que se graduó hace relativamente poco de la carrera de mecatrónica, con su laptop, una impresora 3D, hoy, y su pasión por los carros, es de la idea que desarrolló con el aprendizaje que obtuvo. Él está desarrollando e imprimiendo piezas de autos clásicos y las vende no solo en Ecuador, sino que las está exportando a los Estados Unidos. De vehículos que ya las fábricas no producen piezas, él las encuentra, las desarrolla, las imprime en 3D y las está exportando. Con la información de un instituto tecnológico público. Claro, usted citó también el caso de Alemania, señor viceministro Cubi. Alemania, leíamos hace unos meses, demandaba enfermeras para que no haya un recargo en solo la formación de médicos en el Ecuador, sino o enfermeras, fisioterapistas, es decir, buscar el nicho que requiere el mercado y no el atiborramiento de otros sectores. Eso es el tema de pertinencia, y en salud tenemos mucho, porque hay tecnicaturas en temas, por ejemplo, radiológicos y de manejo de equipos, en mantenimientos de equipos, porque dentro del área, por ejemplo, de mecánica automotriz y de mecánica general, tenemos diferentes aspectos que cubrir. Equipos que cambian permanentemente. Pero por supuesto, tenemos incluso tecnologías en emergencias médicas, los paramédicos que también tienen una formación especializada que se requieren cada vez más en el país, y por eso es importante ir entendiendo este abanico en un mundo cambiante que se especializa más, que requiere de este tipo de áreas y que además está poco a poco. Mira, otro ejemplo concreto en este tema de la parte técnica. Hace poco salió un informe en el que General Electric, la compañía global, no consigue suficientes expertos en temas mecánicos y por lo tanto tiene back orders, es decir, tiene pedidos que cubrir hasta el 2031 en temas, por ejemplo, de equipos que generan electricidad con gas, porque no hay suficientes expertos en áreas técnicas para cubrir la demanda. Entonces no es solamente una realidad nacional, sino internacional, y que conforme el Ecuador se va insertando en el mundo gracias a la gestión del presidente, tenemos que ir
haciendo a la formación cada vez más capaz de responder a la industria nacional, a los servicios sociales nacionales y a lo que nos proyectamos a hacer como país. Y ahí tenemos industria, agroindustria, agricultura, acuacultura, floricultura. Incluso tenemos en el Instituto Cotopaxi una carrera en apicultura. Única en Latinoamérica y que está generando un montón de profesionales en el área. Un chico que empezó como hobby, tenía un par de panales, hoy maneja 300 panales con 12 personas generando puestos de trabajo con varios productos que se venden acá y que se exportan. Entonces hay una oferta impresionante que podemos manejar en el Ecuador y ahí es importante, insisto, generar conciencia en las familias y en los estudiantes de salir un poco quizás de la zona de confort o lo que más se conoce para empezar a explorarlo, y esto está en las páginas web de cada instituto, están las carreras, están también en la capacidad de revisarlo. Insisto, investigando cuáles son las realidades de cada una de las industrias que les puede interesar, conectándolo por supuesto con su vocación, pero entendiendo que si no estudiamos y no investigamos y no fomentamos como país estas áreas, vamos a seguir en una diatriba en la que casi siempre se habla más de lo negativo y se dice, que no hay cupos. Y es cierto que hay ciertas áreas que están saturadas, pero en cambio hay muchas otras, como las que venimos conversando, que tienen cupos disponibles, que tienen oferta y que tienen demanda de la realidad nacional. ¿Y cómo conocer esos cupos disponibles de estudiantes que quieran incursionar en estas áreas tan fundamentales? Bien, hay dos elementos claves ahí. Lo primero, entender cuál es la realidad del país para proyectarse en esas áreas. Segundo, entrar a las páginas de los diferentes institutos, porque los institutos tienen en su página web la oferta académica actualizada de las distintas carreras disponibles, incluso en distintas... Todo eso regulado por el viceministerio. Por supuesto, ojo, ahí es importante también por el Consejo de Educación Superior. Nosotros como Ministerio de Educación, Deporte y Cultura regulamos la política pública y coordinamos, pero es el Consejo de Educación Superior finalmente el que aprueba las carreras y los cupos. Sin embargo, ahí también abrirles un poco la oportunidad que en el curso Impúlsate ya se logró, y es que hay carreras hoy que estamos abriendo también en modalidades como híbridas, ¿verdad? Porque a veces los estudiantes solo piensan en los institutos o las universidades que están cerca de su distancia, ¿no? Entonces, de su residencia en este momento. Pero las ofertas híbridas o las ofertas virtuales abren una nueva oportunidad que permite entonces en ciertas carreras abrirse a institutos, universidades que no están tan cerca. Y finalmente hay un proyecto insignia dentro de esta visión que les decía del año de la construcción del 2026, que es Casa U, las residencias universitarias que propone el presidente Noboa, en el que estamos trabajando con mucha fuerza, y es un proyecto que también tiene, además de una respuesta obviamente social en cuanto a vivienda, que tiene un enfoque hacia mejor distribución demográfica de la oferta académica. Porque ¿qué pasa? Muchas veces en las grandes ciudades hay una demanda impresionante por parte de los estudiantes. Pero tenemos en cambio ciertas instituciones y universidades y escuelas politécnicas de altísimo nivel que en ocasiones por estar en provincias alejadas de estas grandes ciudades quedan con cupos disponibles. ¿Por qué? Porque para estudiantes en ocasiones puede ser costosa la movilización, puede ser costoso un tema de arriendo. Por eso estamos enfocando el proyecto de residencias universitarias en aquellos espacios donde tenemos cupos disponibles, donde existe la capacidad de seguir formando estudiantes, donde ya tienen estas instituciones la capacidad instalada, y generar residencias de manera que puedan venir estudiantes de otras provincias y aprovechar ese nuevo acceso a la educación superior. Ahora, estos cupos disponibles de esta oferta, ¿es de fácil acceso en cada una de las instituciones universitarias, escuelas politécnicas, institutos? A ver, estaba, como les decía, visualmente en la página web de cada institución. Nosotros como Ministerio de Educación también vamos a estar publicando su oferta académica completa, sobre todo los institutos superiores técnicos y tecnológicos. Por eso, importante que se mantengan atentos, que sigan las redes sociales del Ministerio, el Viceministerio. Si quieren seguir las mías, yo reposteo todo lo que hacemos como Viceministerio, y con eso puedan ir tomando una decisión más informada, una decisión que les permita proyectarse hacia futuro, que no sea solamente pensándola hoy, que a veces en la juventud es un poco acelerada el proceso de decisión, pero sí pensar hacia el mundo que se van a enfrentar y revisar entonces, incluso con búsqueda en internet, que son tan hábiles los chicos hoy, pensar esta carrera, qué es lo que hace en el futuro, a qué industrias aporta, hacia dónde me proyecto y qué oportunidades de trabajo tengo.
que son maneras y herramientas tremendamente útiles para identificar, junto con mi vocación y mis competencias, cuáles son áreas para las que puedo ser útil en el futuro. Claro, a propósito de lo que usted señala, señor viceministro Cubi, la pertinencia es fundamental para que los chicos no busquen las ofertas de las carreras tradicionales, en donde se llenan y simplemente no ven, primero, las grandes necesidades que tiene el país, las ofertas para llegar a un trabajo, a un emprendimiento, y lo que ofrece el sistema de educación superior. Así es, y por eso invitados desde ya a que revisen toda esa oferta, ahora que estamos en el proceso cercano a abrirse las postulaciones, a que se tomen el tiempo, ahora que ya los chicos salieron de vacaciones, que ya están con algo de espacio, tómense el tiempo de investigar, de estudiar, de revisar, de pensar profundamente, de hablar incluso si quieren acercarse a las distintas instituciones para poder entender cuál es para ellos la mejor decisión hacia el futuro. Y sí, no solamente, que no tengo absolutamente nada por si acaso contra las carreras tradicionales, son necesarias, son útiles dentro de la sociedad, pero poco a poco el mundo y la realidad nos va exigiendo que abramos el abanico y que entendamos qué áreas, insisto, y lo repito una vez más, a ver si es que los chicos que puedan estar escuchando vean el reprise de esto, se animan. Hay carreras incluso en institutos técnicos superiores como el área de Big Data, que hoy hay un montón de empresas que la están requiriendo. Desarrollo de software, tenemos ecuatorianos trabajando con empresas en el extranjero desde el Ecuador. ¿Conectado también con inteligencia artificial? Pero por supuesto que sí, que son parte de la formación, y en mecatrónica teniendo cada vez más cooperación, y ahí finalmente para incentivar un poquito más todavía en esto, el concepto de la formación dual, que ya lo tenemos implementado en el Ecuador y vamos a seguirlo trabajando con mucha fuerza a lo largo de este año bajo la visión del presidente Noboa para lograr cada vez más empresas formadoras, y aquí convocando también a la empresa privada que se sume a estos esfuerzos, en una modalidad que funciona muy bien, insisto, en países como Alemania, en el que el estudiante tiene una etapa formativa y una porción de su formación teórica en el instituto, pero también con las empresas formadoras hace prácticas en ambientes reales que le permitan no solamente aprender más y mejor, sino ya empezar a aportar a la empresa, y finalmente lo que muchas veces es clave para la toma de decisión en las familias, una inserción laboral muchísimo más alta, porque la empresa que ya tiene el estudiante bajo esta modalidad de formación dual, un año colaborando con esa empresa, casi siempre lo termina contratando. No quisiera terminar esta entrevista comprometerle al señor viceministro a seguir hablando. Estamos convencidos siempre, si no hay un cambio en la educación, si no hay una mejor oferta, si no hay un mejoramiento de la calidad educativa en el país, no podemos soñar en mejores días de desarrollo. Quizás en coyuntura, por lo que usted citaba en el tema de medicina, hay un caso, la casuística en la Universidad Central, en donde se ha denunciado abusos. Autoridades de medicina han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía de presuntos abusos para las notas. ¿Cómo cortar? ¿Conoce algo el viceministro de esto? Bueno, a ver, primero dejar clara la postura tanto del Gobierno Nacional como del Ministerio de Educación y por supuesto mía desde el viceministerio. Es inaceptable cualquier tipo de corrupción o injerencia en un proceso académico. Esto tiene que llevarse de manera técnica, justa, pertinente y particularmente con oportunidades iguales para todos. En virtud de eso, de hecho, ya el Consejo de Educación Superior, que como le mencionaba es el ente regulador, ¿sí? Nosotros manejamos la parte de política pública, es el ente regulador, nosotros somos parte del Consejo, uno de los miembros, se ha puesto ya en conocimiento del Consejo, y el Consejo la semana pasada solicitó hacer una supervisión de este proceso. Por lo tanto, existen ya medidas concretas que desde el ente competente para hacerlo se activaron. Esperemos que ya con las investigaciones tanto de Fiscalía como del proceso que corresponde con el CES, lleguemos a esclarecer esto y cero tolerancia en esto. Cero, absolutamente cero. Es inaceptable en ningún caso, menos aún en educación superior. Bien, muchas gracias al señor viceministro de Educación Superior, doctor Mario Cubi. Le comprometo a seguir hablando, porque esto está en desarrollo, la oferta. Y el proceso educativo no para. Así es. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates de la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en ExaFM, el show de la papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. De mi parte, les deseo a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM.